En la charla de hoy vamos a iniciar hablando sobre lo que es la estadística para así nosotros tener una idea clara de lo que tendríamos que hacer dentro de la didáctica. Resulta que a veces se confunde mucho la definición y el papel de la estadística, por lo cual es necesario que nosotros tengamos unos conceptos claros para poder avanzar. Lo primero que vamos a hacer, entonces, es mirar un punto de partida que tiene todo el proceso que le llamamos de enseñanza-aprendizaje. Ese término, enseñanza-aprendizaje, pues es muy pedagógico, muy didáctico, pero si nosotros, teniendo en cuenta la actualidad en cuanto a tecnología y computación, pues debemos tener en cuenta lo siguiente, miren. Hay una primera palabra que es la fundamental en el ser humano, que es la información. Es el nombre por el cual se conoce un conjunto organizado de datos procesados que constituyen un mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto o sistema que recibe dicho mensaje. Múltiples son las definiciones que se encuentran presentes a la hora de la determinación de su contenido. Los datos sensoriales, una vez percibidos y procesados, constituyen una información que cambia el estado de conocimiento. Eso permite a los individuos o sistemas que poseen dicho estado nuevo de conocimiento tomar decisiones pertinentes acordes a dicho conocimiento. La información es el alimento del ser humano. Información es lo que necesitamos conocer. Cuando ustedes van a la universidad, decimos que se va a adquirir conocimientos. En realidad se va es a conocer cosas que uno necesita saber. Eso es lo importante, ¿sí? Miren, si por ejemplo, yo les digo en este momento, son las 9:04, ¿creen que les estoy dando información? Por favor, segunda palabra, informática. Traigo aquí una definición, miren que es de la Academia Francesa de 1966, pero considero que es la mejor definición. Dice que la informática es la ciencia del tratamiento sistemático y eficaz, realizado especialmente mediante máquinas automáticas, de la información contemplada como vehículo del saber humano y de la comunicación en los ámbitos técnico, económico y social. Revisen esa definición. La tercera palabra es estadística. Hay muchas definiciones, aquí traigo una, que dice que la estadística es la parte de las matemáticas que se encarga del estudio de una determinada característica en una población, recogiendo datos, organizándolos en tablas, representándolos gráficamente y analizándolos para sacar conclusiones de dicha población. La estadística se ocupa de la recolección, agrupación, presentación, análisis e interpretación de datos. La estadística es un método científico que pretende sacar conclusiones a partir de unas observaciones hechas. Teniendo en cuenta el conjunto de las tres palabras, nosotros podemos decir lo siguiente. La información es el quehacer del ser humano. Eso es lo que necesita para desempeñarse en su vida profesional, en su vida personal. Para procesar la información, nosotros necesitamos la informática. Esa es la que nos va a facilitar herramientas que nos permita procesar la información. Pero nosotros necesitamos seleccionar la mejor información. Entonces necesitamos tener un método científico que nos permita seleccionar la información más confiable, la que en realidad nos va a dar respuesta a nuestros interrogantes y la que nos va a permitir tomar las mejores decisiones. Y de eso se va a encargar la estadística. Tenemos que la estadística es la que nos va a permitir obtener la mejor información. Debemos tener en cuenta lo siguiente. Hay varias formas de observar a una población.
La primera forma está en función de la fuente. ¿Cuál es la fuente que nos va a entregar la información? Allí tenemos que poder hacerse una observación directa, que es aquella donde se tienen en un contacto presencial con los elementos o caracteres en los cuales se presenta el fenómeno que se pretende investigar. Contacto directo con la unidad muestral, o sea, quien tiene la información. Y la otra es la observación indirecta, que es aquella donde el investigador hace uso de datos estadísticos ya conocidos en una investigación anterior o de datos observados por un tercero con el fin de deducir otros hechos o fenómenos. Hay investigaciones y sobre todo algunas en el campo educativo donde no es necesario trabajar con los elementos que tienen la observación, sino que se puede basar en libros, en artículos, en investigaciones anteriores sobre el tema para sacar conclusiones. Otra cosa que se debe tener en cuenta es la periodicidad con que se hace la observación. Atendiendo a la periodicidad puede ser una observación continua, pues como el nombre lo indica, es aquella que se lleva a cabo de un modo permanente. ¿Sí? Es lo que está sucediendo con el problema que tenemos ahorita nosotros con esta pandemia, donde a los pacientes que están en UCI tienen que hacerles una observación continua, una observación permanente. Hay otra que es periódica, es aquella que se realiza a través de periodos de tiempo constantes. Estos periodos pueden ser días, semanas, trimestres, semestres, años, etc. Cabe destacar que los periodos de tiempo tomados como unidad deben ser en lo posible constantes. Muchas veces nosotros tenemos que hacer observaciones en dos puntos. Por ejemplo, en el campo educativo, la mayoría de observaciones se dan al comenzar la investigación y al terminar la investigación, ¿sí? Para saber si lo que se está aplicando produjo un cambio. Los biólogos, por ejemplo, cuando hablan del crecimiento de plantas y todo lo demás, entonces tienen que hacer observaciones en unos periodos generalmente de semanas o en otros casos pueden ser de días. Y hay otra que es la observación circunstancial, que es aquella que se efectúa en forma ocasional o esporádica. Esta observación se hace más por una necesidad momentánea que la de carácter regular o permanente. Por ejemplo, se va a hacer una evaluación sobre la enseñanza de la estadística en los colegios de la ciudad. Entonces es un trabajo que se va a presentar el próximo viernes. Por consiguiente, la observación es circunstancial, es decir, hago la observación en los elementos que puedo por una sola vez. Al hacer esas observaciones se debe hacer mediciones. Entonces es importante reconocer las escalas de medición que se pueden utilizar. Muchas son las clasificaciones que se suelen efectuar respecto a las variables observadas. Sin embargo, desde el punto de vista estadístico, quizás adquiera mayor relevancia aquella clasificación que se hace referencia a las propiedades métricas de las escalas bajo las cuales pueden aparecer las observaciones. Desde ese punto de vista podemos distinguir las siguientes. La escala nominal. Se dice que la información sobre un determinado carácter viene dada en escala nominal cuando ésta se puede clasificar en categorías no numéricas mutuamente excluyentes, entre las cuales no se puede establecer ninguna relación de orden, no pudiéndose fijar, por lo tanto, ningún origen que sirva de referencia. Pertenecen a esta categoría las observaciones correspondientes, por ejemplo, a las distintas ramas de actividad económica, profesiones, ideología política, estado civil, sexo, etc. Escala ordinal. Las medidas en escala ordinal son aquellas que, participando de las propiedades de la escala nominal, se diferencian de estas en que sí se puede establecer algún tipo de orden, existiendo pues algún origen de referencia para tal ordenación. Las observaciones se pueden obtener sobre los niveles de estudios, por ejemplo. Cuando yo digo primarios, medios, superiores, entonces, ¿qué sucede? Pues son nominales, pero los puedo ordenar porque los medios van después de los primarios y los superiores van después de los medios. ¿Sí? Lo mismo sucede cuando nosotros hablamos de la estratificación de las familias en cuanto a la capacidad de consumo.
o lo que no conocemos como los estratos. En Colombia los estratos existentes son bajo-bajo, medio-bajo, medio, medio-alto, alto. Son nominales, pero se pueden ordenar. Hay la escala de intervalos. En este caso, puede establecerse de antemano algún tipo de unidad de medida, pudiéndose cuantificar numéricamente la distancia existente entre dos observaciones cualquiera. Esta es una escala verdaderamente cuantitativa, encontrando numerosos ejemplos de ella, pues tales como los datos referentes a salarios, presupuestos, gastos, calificaciones, etc. Esa es la escala de intervalos, o sea, es una escala numérica, pero que se puede trabajar con intervalos. Nosotros en todo lo que vamos a utilizar en proyectos, en todo lo que quieran, esa escala numérica la trabajamos sin intervalos. Anteriormente se los utilizaba para facilitar el análisis e interpretación. En este momento, al tener paquetes computacionales, hojas de cálculo, pues ya no necesitamos los intervalos, sino que podemos trabajar con los datos sueltos. Por último, tenemos la escala de proporción. En esta escala se incluyen aquellas mediciones en las que, además de ser relevantes las propiedades de las de intervalos, es decir, además de ser numéricas, tiene pleno sentido la fijación de un punto de origen. Es decir, tenemos un cero absoluto, como es el ejemplo con la edad. ¿Sí? Miren lo que significa edad cero, pues que no ha nacido. ¿Sí? La edad tiene sentido cuando es mayor de cero. El número de estudiantes de un colegio tiene el cero, y el cero es la ausencia de estudiantes. ¿Sí? Entonces tiene un punto de origen. Esa es la escala de proporción. Generalmente las variables numéricas entonces pueden ser como trabajadas como escalas de intervalos o escalas de proporción. Para nosotros la diferencia es de que la escala de proporción tiene un punto de partida. En general, la de intervalos puede tener un rango desde menos infinito hasta más infinito. La importancia de la distinción entre estos cuatro tipos de escala proviene de su influencia en la elección de los métodos de estadística más adecuados para cada uno de esos casos para realizar el análisis de datos. Es decir, es muy diferente si nosotros tenemos que hacer un análisis estadístico de variables cualitativas a que si tenemos las variables cuantitativas. Y en esas variables cuantitativas, para su distribución de frecuencias y de probabilidades, pues es necesario saber si tienen un cero absoluto o no lo tienen. ¿Sí? En general, nos encontraremos con caracteres cuya concreción vendrá dada en términos de escala de intervalos o de proporción, lo que acabamos de decir. Ahora, la estadística tiene un proceso que es muy similar a lo que sería un trabajo que a ustedes les hayan dejado en cualquiera de sus asignaturas. ¿Sí? Por ejemplo, si yo les digo que van a realizar un trabajo, lo primero que preguntarían ustedes es cuál es el tema. Una vez entregado el tema, pues ustedes preguntarían, bueno, ¿y para cuándo? ¿En grupos, individual, etcétera? Esas preguntas las harían para poder organizar su trabajo. Después, supongamos que sea en grupo, entonces se reuniría el grupo, organizaría cómo va a desarrollar el trabajo, teniendo en cuenta la fecha de presentación. Es decir, que tendrían que hacer un cronograma y dividirse actividades. Después de eso ya saldrían a hacer las consultas, volverían con su material, lo organizarían
y entonces ya lo presentaría, ¿sí? Resulta que el proceso estadístico es algo muy parecido, miren. La primera etapa del proceso estadístico es identificar el fenómeno que se va a estudiar. En muchos casos, ustedes tienen que buscar el fenómeno, que es lo que quieren estudiar, como es el ejemplo del trabajo de grado. En otros casos ya el tema está dado. De todas maneras hay que identificarlo. La palabra fenómeno es la palabra técnica estadística para decir cuál es el tema, ¿sí? Aquí podríamos nosotros decir identificar el tema a estudiar, pero les repito, la palabra técnica es fenómeno. Después de eso, entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Se reúne el grupo y ese grupo planifica el proceso. Miren el dibujito, ¿sí? Ahí están las 4 personas, ¿sí? Discutiendo sobre la organización del trabajo con su tacita de café por medio. Aquí se deben fijar las etapas que se necesitan para la realización de la investigación o trabajo. Cómo se van a desarrollar cada una de esas etapas, quién se va a encargar, cómo están en función del tiempo para el desarrollo de esas etapas. Y entonces, con base en todo eso, hacer un cronograma y entonces ya estar listos para salir a hacer la investigación. Y entonces viene la tercera etapa, que es la recolección de datos. Si ustedes observan el dibujo, pues estamos hablando de un laboratorio donde están tomando muestras, algo que ahorita es tan importante para saber si uno de repente es positivo como con el coronavirus, y entonces eso es una etapa muy delicada, muy delicada. Hay casos ahorita, por ejemplo, donde se habla de unos falsos positivos en el aspecto de esto, ¿sí? Y es porque se puede haber sido que en la manipulación de las muestras hubo un descuido y se contaminaron. Entonces, lo que quiero decirles es que eso también desde el punto de vista estadístico es muy importante. La recolección de datos es el fundamento para obtener éxito en una investigación. Entonces, aquí ya el investigador, los investigadores deben tener elementos que les van a permitir recoger la información, por ejemplo, unos formatos que es lo que le llamamos generalmente encuestas, o formularios, digámoslo con otra palabra, formularios, donde tengo las preguntas que debo hacer para obtener los resultados que necesito. Eso es lo más conveniente siempre, ¿sí? Tener un formulario. Así nosotros no vamos a dejar por fuera variables que necesitemos y además nos va a permitir procesar con facilidad los resultados. Entonces la etapa más importante, la más delicada, es la recolección de datos. Después de recolectados, entonces viene la cuarta etapa, que es el procesamiento de datos y obtención de resultados. Si observan el dibujito, entonces ya lo que vamos a hacer es digitalizar en el computador. Pero entonces, para poder crear una base de datos, también es muy importante que los datos obtenidos se transcriban de manera correcta. El hecho de que ahí haya 2 personas significa que ese es el mejor mecanismo para digitalizar datos correctamente. Alguien que digita y alguien que dicta y que está observando en la pantalla lo que se digitó para no cometer errores. Cuando una sola persona se encarga de hacer todo el trabajo, a veces se pueden cometer errores y es muy difícil volver para verificar si hay algún error. Entonces nosotros lo que hacemos es meter los datos al computador. Una vez que están adentro, pues que el paquete computacional, lo que estemos utilizando, tiene que darnos resultados. Entonces, por eso la cuarta etapa es procesamiento de datos y obtención de resultados. Ya con los resultados, ¿qué es lo que necesitamos? Otra etapa muy importante, análisis e interpretación de los resultados. Si ustedes observan, allí hay unos libros. ¿Qué significa esto? Que para poder hacer el análisis y la interpretación
se necesita tener un marco teórico que me permita interpretar los resultados. Se necesita la teoría. Por ejemplo, pues yo voy a una prueba me hacen una prueba de, digamos, de sangre para mirar mi factor RH. Listo. Y ya me entregan el resultado 6,8. Bueno, ¿y eso qué significa? El caso de las calificaciones con los estudiantes. Supónganse que en un grupo encuentro en una asignatura, digamos un ejemplo, en estadística, una nota promedio de 3,9. ¿Qué significa? No es que ya yo llegue a la conclusión de que la nota promedio es 3,9, no. Tengo que interpretarla. Y para poder interpretar ese número, pues necesito una teoría que me permita decir si ese 3,9 en esa asignatura es bueno, es malo, es regular, por qué, si eso lo puedo comparar con otras carreras, con otras universidades, etcétera. La quinta etapa, análisis e interpretación de resultados, con lo cual se terminaría el proceso estadístico. Les presento en pantalla el quehacer del trabajo estadístico desde un punto de vista global. Cuando desarrollamos una investigación, nosotros tenemos una población que es a la cual va dirigida la investigación. Lo que generalmente hacemos es tomar una parte de la población para examinar. A eso es a lo que le llamamos muestra. La muestra es el proceso ¿qué puedo decir? El más utilizado en el quehacer estadístico porque generalmente no se puede trabajar con toda la población. Cuando se hace el trabajo con toda la población se dice que se realiza un censo y los resultados encontrados en el censo son parámetros, es decir, son medidas para la población. Pero esas poblaciones pueden ser muy grandes, pueden ser indeterminadas, pueden ser perecederas, etcétera. Entonces nosotros no podemos hacer censos, tomamos una muestra y esa muestra es la que estudiamos. Para que la muestra sea buena, que sea en realidad representativa de la población, están los diseños muestrales. Esa es una unidad de la estadística que me permite identificar las diferentes formas de tomar muestras, tanto de manera aleatoria como no aleatoria, cuál es el tamaño de la muestra que debo tomar para que los resultados sean confiables. Entonces, ya que tengo la muestra, pues allí hago las observaciones y de allí puedo sacar tablas de frecuencias, gráficos. Si las variables son numéricas, encuentro medidas descriptivas y puedo mirar la asociación que hay entre las variables que estudié. Eso es lo que se conoce como estadística descriptiva. Luego, ¿qué es lo que tengo que hacer? Los resultados que encuentro en la muestra necesito generalizarlos para la población. Para ello se requiere una herramienta que se conoce como cálculo de probabilidades. Lo que está allí es ese pedacito en verde, esa flechita es lo que me va a permitir continuar. Sin eso no puedo continuar. Ese cálculo de probabilidades es lo que me va a permitir tener una herramienta, los resultados de la muestra pueda generalizarlos. Y ese camino es el que se conoce como la inferencia estadística. Y entonces termino el proceso. Lo repito, nosotros para hacer una investigación partimos de definir, de identificar una población a la cual va dirigida el trabajo. Generalmente lo que hacemos es seleccionar una parte de esa población, que es lo que llamamos muestra. Necesitamos conocer cuál sería la mejor muestra y eso lo hacemos a través de los diseños muestrales. Y entonces ya recolectamos la información en la muestra y es la que la procesamos. Todo este proceso descriptivo pues lo hace el computador. Para poder continuar necesitamos con todo lo que tiene que ver con el cálculo de probabilidades y entonces podemos hacer la inferencia estadística. Es decir, que los resultados que encontramos en la muestra, esas estadísticas, las podamos aproximar como unos parámetros. Las medidas de la muestra se llaman estadísticas
Las medidas poblacionales se conocen como parámetros. ¿Listo? Bueno, ¿alguna observación hasta el momento? Entonces vamos a entrar también un poco a hablar de la didáctica de la estadística. Pues ya se supone que ustedes tienen el conocimiento de lo que es la didáctica en general, entonces nosotros ahora comencemos de nuevo con lo que miramos anteriormente, a ver qué es lo que entendemos por estadística. ¿Qué es la estadística? Había presentado anteriormente unas definiciones que pueden servir como un punto de partida, pero ahorita miremos lo que encontramos por otros lados. Dice, la estadística es la ciencia que se encarga de recopilar, organizar, procesar, analizar e interpretar datos con el fin de deducir las características de un grupo o población objetivo. Otra, la de Gutiérrez, dice, es la ciencia que estudia cómo debe emplearse la información y cómo dar una guía de acción en situaciones prácticas que entrañan incertidumbre. La de Ángel dice, es la ciencia de los datos, la cual implica su recolección, clasificación, síntesis, organización, análisis e interpretación para la toma de decisiones frente a la incertidumbre. Otra dice, es la rama del conocimiento humano que tiene como objeto el estudio de ciertos métodos inductivos aplicables a fenómenos susceptibles de expresión cuantitativa. La de Ross, es el arte de aprender a partir de los datos. Está relacionada con la recopilación de datos, su descripción subsiguiente y su análisis, lo que nos lleva a extraer conclusiones. Otra dice, es una ciencia exacta, cuyo objetivo fundamental es el estudio de diversas formas de comportamiento de la sociedad, para lo cual se fundamenta en el uso de diversos métodos y procedimientos matemáticamente demostrables de manera formal y rigurosa. Miren todas esas definiciones, revisemos esa página y saquemos alguna conclusión. De estas definiciones, ustedes lo que deben tratar es de comprender la posición de cada uno de los autores y mirar qué es lo que los enmarca dentro de un contexto global. Y pueden observar que lo que está aquí es de que todos reconocen que la estadística tiene una función relacionada con recoger, organizar, procesar, analizar e interpretar información, y que esa información se la recolecta con lo que estadísticamente se conoce como datos. Pero no podemos estar en contra de ninguna de las definiciones porque todas nos llevan a lo mismo. Vamos ya teniendo un concepto global, miren, más amplio de lo que es la estadística. Ahora miremos lo que dice Wikipedia. La estadística, la forma femenina del término alemán Statistik, derivado a su vez del italiano statista, que significa hombre de Estado. Entonces miren ese origen de estadística del italiano, es del hombre de Estado. Y dice que es la rama de las matemáticas que estudia la variabilidad, así como el proceso aleatorio que la genera siguiendo las leyes de la probabilidad. Como parte de la matemática, la estadística es una ciencia formal deductiva, con un conocimiento propio y dinámico y en continuo desarrollo obtenido a través del método científico formal. En ocasiones, las ciencias fácticas necesitan utilizar técnicas estadísticas durante su proceso de investigación factual con el fin de obtener nuevos conocimientos basados en la experimentación y en la observación. En estos casos, la aplicación de la estadística permite el análisis de datos provenientes de una muestra representativa
que busca explicar las correlaciones y dependencias de un fenómeno físico natural de ocurrencia en forma aleatoria o condicional. Revisemos esa página porque puede haber algunas cositas que no queden muy claras. Vamos a revisarlo, unos 3 minuticos. Siguiente. Wikipedia tiene en cuenta la estadística como una rama de las matemáticas, que es una definición un poquito, pues, anticuada, pero que, digamos, hay que respetarla. Y aquí, además, dice que es una ciencia formal, la reconoce como una ciencia formal deductiva. Entonces, al hablar de que es deductiva, está hablando del proceso que habíamos dicho al comienzo, que es de la población muestra y sacar resultados en la muestra, de lo general a lo particular, que sería lo deductivo. Reconoce que tiene un método científico formal. ¿Sí? Pero entonces aquí hay una cuestión de que, pues, frente a lo anterior, a lo que ustedes mismos aprobaron, por eso no lo había dejado para que ustedes comenten cuáles de esas definiciones les parecía mejor, pues acá tiene que esto es de un punto de vista matemático y además de que habla específicamente de la utilización del cálculo de probabilidades. Nosotros ya vamos a un campo más amplio. Para nosotros, la estadística la independizamos, entre comillas, de la matemática y la dejamos por sí sola, pero que sí va a utilizar conceptos matemáticos para encontrar resultados. Bien. Miren esta parte, ahora sí, ya que hablamos de la parte de las ciencias prácticas, ahora sí ya pasamos a lo siguiente. Dice que la estadística es útil para una amplia variedad de ciencias prácticas, desde la física hasta las ciencias sociales, desde las ciencias de la salud hasta el control de calidad. Entonces, lo que está diciendo allí es de que todas estas utilizan investigación con observaciones para tomar datos y sacar conclusiones. Además, se usa en áreas de negocio o en instituciones gubernamentales con el objetivo de describir un conjunto de datos obtenidos para la toma de decisiones o bien para realizar generalizaciones sobre las características observadas, ¿no? En esta parte ya nosotros entendemos por qué la estadística viene de la palabra hombre de Estado, porque en realidad en sus comienzos se utilizó casi que exclusivamente desde el punto de vista gubernamental, no tanto lo diría gubernamental, sino del poder político para poder cobrar impuestos. Entonces yo necesito saber cuántos habitantes tienen, en qué trabajan, cuánto ganan, cuánto me tienen que entregar a mí, etcétera, ¿sí? Es por eso que ya hay algunos estudios estadísticos desde antes de Cristo, en Egipto, en la India, el mismo caso del nacimiento de Jesús dentro de la tradición católica. Jesús nació en esa choza porque iba con los padres a la ciudad de origen porque había un censo. El censo es un estudio estadístico y en ese momento entonces tenían que estar todos las personas en el sitio donde nacieron, ¿sí? Entonces sí, el punto de origen práctico de la estadística es el Estado. Bien, dice que en la actualidad la estadística aplicada a las ciencias fácticas permite estudiar una determinada población a partir de la recopilación de información, el análisis de datos y la interpretación de resultados. Del mismo modo, también es una ciencia esencial para el estudio cuantitativo de los fenómenos de masa o colectivos. Entonces, miren cómo se actualiza la definición. Partiendo de la estadística como una parte de las matemáticas, entonces ya viene a reconocerse su trabajo desde el punto de vista ya no matemático, sino de la aplicación a diferentes áreas del conocimiento. Es por eso, por ejemplo, de que ya existen algunas aplicaciones de forma particular, como es el caso de la bioestadística,
o sea, la estadística aplicada a los procesos biológicos de la vida, está la psicometría, que es la estadística ya aplicada a la parte educativa, ¿sí? Hay la sociometría, y así podemos encontrar muchos casos ya de aplicación de la estadística muy específicamente a un campo de las ciencias. Bueno, todo esto lo que nos está llevando es simplemente a hablar de una definición de la estadística, nada más. Ahora miremos qué hay desde el punto de vista educativo. Entonces tenemos lo siguiente, miren. Dice que la estadística es un método científico que trata de la recolección, análisis, agrupación y análisis representativos de datos. Esta se ha convertido en una herramienta de vital importancia, ya que sus métodos y procedimientos son de uso casi obligatorio en la mayoría de las ramas del saber. Los educadores se valen de ella para llegar a una aproximación efectiva del conocimiento de la realidad, especialmente para determinar la veracidad de sus observaciones y mediciones. Por otra parte, el razonamiento estadístico es un medio de mucha utilidad para desarrollar la capacidad intelectual y de análisis en la formación humana integral. Como todas las ciencias permiten acercarnos al conocimiento de una realidad caracterizándose por la rigurosidad matemática, lo cual genera la representación y la comprensión de sus términos y relaciones, sin embargo, no puede perder de vista el conocimiento de la realidad. La riqueza y la complejidad de este requiere ser estudiada desde múltiples ámbitos y con el método que mejor se adecue para ello. A pesar de la importancia de la matemática, no se puede reducir su conocimiento solo a ella. Debemos conocer que la estadística, como todo lo cuantitativo, favorece al individuo que la ejecuta. Por favor, 5 minutos para que se dediquen a revisar esa página. Es muy importante. Bien, entonces, si estamos ya de acuerdo con la definición, entonces ahorita lo que tenemos que hacer es reconocer que en la mayoría de las ramas del saber se necesita la estadística. Por poner un ejemplo, miren, en la Universidad de Nariño, de todos los programas que se tienen, los únicos que no tienen incluida la estadística como asignatura son el programa de Derecho y el programa de Filosofía. En los demás todos incluyen en su plan de estudio la estadística. Entonces, ¿qué hay que reconocer aquí? Que los educadores se valen de ella para llegar a una aproximación efectiva del conocimiento. Que lo habíamos dicho desde el comienzo de la sesión de hoy, de que la información era la parte fundamental del ser humano. Y esa información nos lleva a un conocimiento y para eso nosotros necesitamos de la estadística. ¿Para qué la utilizamos nosotros aquí? Para mirar que la información que recogemos sea la mejor posible para tomar decisiones. Reconocen también aquí que como todas las ciencias permiten acercarnos al conocimiento de una realidad, pero tal vez de lo más importante que se tiene es de que hay que, en primer lugar, independizarla de la matemática. Y lo segundo, de que para nosotros hacer un estudio de un conocimiento de la realidad, la riqueza y la complejidad, necesitamos utilizar la estadística. Y que además de esto favorece, ya el resumen, es de que el razonamiento estadístico, como lo dice aquí, es un medio de mucha utilidad para desarrollar la capacidad intelectual y de análisis en la formación integral del ser humano. Creo que eso resume la gran importancia de la estadística en cualquier ciencia y más que todo en la parte educativa. Con respecto al personal docente, la estadística aplicada les permite verificar y analizar si están llegando al nivel que desean en el desarrollo de sus asignaturas.
en la forma de evaluar, calificar a los alumnos y ajustarse a las necesidades de la comunidad estudiantil, evitando de esta manera la deserción y la reprobación de los estudiantes. Y entonces, ¿qué significa esto? Miren, de que en su plan de estudio, en todas las asignaturas que cursaron, los docentes deberían haber utilizado estadística para mirar cómo desarrollaron sus asignaturas, cómo hicieron las evaluaciones, la forma de calificarlos, ¿sí? Y sobre todo mirar si eso está de acuerdo con, la aprobación y reprobación de los estudiantes. Qué importante. La estadística es resultado de mucha utilidad, por lo que ha adquirido un papel clave en la investigación, se usa como un valioso auxiliar de los campos del conocimiento y es importante para la toma de decisiones. Cualquier decisión que vayan a tomar ustedes en su vida profesional o en su vida sentimental, háganlo utilizando un poquito la estadística. Veamos esta partecita para terminar por ahora. ¿Cuáles serían los objetivos de la estadística aplicada a la educación? En primer lugar, analizar los datos a partir de la base de la percepción social. Analizar desde el punto de vista crítico los contextos educativos y sociales donde se desarrolla la labor de enseñanza-aprendizaje. Comprender que la educación se basa en el contexto cuantitativo y cualitativo, lo cual es fundamental para su estudio. Valorar las herramientas que sirven para generar el servicio profesional de la educación. Esta ciencia ayuda al ejercicio de la investigación que sirven para la planeación de nuevos programas educativos que ayuden a evitar la deserción escolar y ayuden a mejorar la administración de las instituciones educativas. Esos serían los objetivos de la estadística aplicada a la educación. Y con esto terminaríamos la charla del día de hoy.